El contenido y las imágenes de este programa se difunden con fines noticiosos y de interés público. Además, los comentarios, opiniones y expresiones de sus invitados son responsabilidad exclusiva de ellos y no representan ni deben interpretarse como la opinión de este canal. En Next, nuestros periodistas y presentadores mantienen un nivel de compromiso con su audiencia, de entretener e informar de manera objetiva y con responsabilidad. Así es, como todos los miércoles presentándoles New Business Report. Mi copresentador, Roniel Ortiz, Alejandro Pérez Aldaña con nosotros y el tema de la semana. Sin lugar a dudas, termina esta audiencia preliminar del caso de Brecht. Una ponencia que realmente fue desarmando los abogados pues, los distintos puntos de la Fiscalía. Un expediente hecho con toda la hazaña para convertirse en un proceso político más que en un proceso jurídico, mal planteado, mal expuesto, tal vez mal tipificado. Para ello, Ronnie, felicidades por ese primer alegato y bienvenido como siempre. Gracias, Fernando. Bueno, tratamos de hacer el trabajo. Todos los abogados que trabajaron en esa audiencia, hoy nos reunimos a almorzar y la verdad que estamos orgullosos del trabajo que hicimos y sabemos cada punto, cada quien cómo lo tocó. Alejandro, excelente, Carlos, Camachín, Alma, Carrillo, todos los que trabajaron en la audiencia lo hicimos bien. Se dio cuenta la ciudadanía que el cuento no era como lo contaban, al cuento le faltaba un pedazo y ese pedazo lo teníamos que encontrar los abogados defensores de las personas que de su punto de vista o de acuerdo a la acusación que le hacían tenían que buscar la forma de cómo defender a su representado, pero el mínimo común denominador fue que se dieron cuenta que todo era porque fulanito dijo, porque no sé qué cosa me contaron, se dieron cuenta cómo la fiscal Tania Sterling, Zuleika Moore, violaron el fuero de Ricardo Martinelli por ser diputado del Parlamento Centroamericano, se dieron cuenta cómo se violó la especialidad. Yo no sé, yo la escuché a ella decir que tenía un poco de fallo, pero yo quiero que ella me certifique a mí si ella pidió una excepción y cuándo se le notificó a la Cancillería y a la Embajada de los Estados Unidos, el Departamento de Estado, de que no tenía especialidad. La fiscal fue atinente en decir que era temporal, es correcto, fiscal, pero es que la violación no se dio cuando ellos pensaron que era. La violación se dio el día que entró a Panamá. Nunca cerraron ningún caso. Mira, hoy escuché que ella, dentro de los argumentos, hablaba de un fallo del magistrado Zamorano, es uno de los más grandes perseguidores de Ricardo Martinelli. Solamente él tenía 3 procesos de Ricardo Martinelli y nunca aplicó el principio de especialidad. Días o semanas después de haber ingresado a Ricardo Martinelli a la República de Panamá. La ex procuradora Kenia Porcel, que también aperturó 5 cosas y permitió que todo esto estuviese al garete sin que se pusiera un hito o un alto a esta situación y se respetara el tratado. Por querer fregar a Ricardo para que no corra a presidente de la República, han violado no solamente un tratado, han violado 2 tratados. ¿Por qué? Y entonces, porque el tratado del Parlacén establece claramente con una certificación que tenemos ahí, dice el Tribunal Electoral que Ricardo es diputado del Parlacén por derecho propio. ¿Qué significa? Que todos los expresidentes, una vez culminan su mandato, al día siguiente son diputados del Parlacén. Y eso está establecido en un tratado constitutivo del Parlacén y ya tenemos también la certificación del Parlacén de que la actuación de la mayor Damaris Rodríguez se enmarca dentro de la violación a ese. Bueno, empezando que creo que hasta el rango de mayor está regalado. Todo eso fue esta oferta. señora, la verdad es que deja demasiado. Mira, ahí descubrí yo que uno de los fiscales que estaba ahí falsificó, sustrajo una información que él mismo autenticó que ni siquiera estaba apostillada y supuestamente venía de España. Que resulta ser que ahí se develó que el famoso testigo protegido es Rodrigo Tacla Durán o Rodrigo Durán Tacla, que Durán Tacla dio unas informaciones insustentadas, que la documentación que se presentó era copia simple, no apostillada en el idioma inglés, y aquí no ha pasado absolutamente nada. Entonces ahí descubrimos cómo a ese fiscal, en 3 días de ser secretario judicial, pasó a ser un fiscal adjunto porque se atrevió con Tania Sterling a hacer esa clase de porquerías jurídicas dentro de un proceso amañado y político, porque como lo dije al iniciar la audiencia,
Este es un juicio político. Ricardo Martinelli es un perseguido político. Y la única intención de la jueza Loíza, de estos fiscales y algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia encabezados por la presidenta María Eugenia López es evitar que Ricardo Martinelli corra a las elecciones como candidato presidencial de la República de Panamá. Entonces, ensuciar la justicia porque se comprometieron con el Ejecutivo a hacer estas cosas, esto es ilegal, esto no es justicia. Bueno, se plantearon que el delito estaba prescrito, que el delito no tenía delito precedente, la fiscal se la quiso tirar de viva tratando de dar un segundo alegato, gracias a Dios lo dijo anoche, así que hoy se le cayó en banda y tuvo que ceñirse a los 15 minutos que incluso la jueza le regaló un par de minutos más. Pero este es el resumen de todo, la gente se dio cuenta que no era lo que decían, no era de que los niños se están muriendo de hambre, que Odebrecht esto, o aquello y lo otro. Al final del camino se dio la oportunidad de que el pueblo panameño tuviera la percepción de los abogados, cada uno de los abogados que participó lo hizo de manera excelente. Develamos y descubrimos. Lo que yo no entiendo es, porque una de las excusas que pusieron el año pasado, bueno, cuando lo del Ricardo Martinelli era de que no, que él era diputado por derecho propio del Parlacén, y él sí fue a notificarse a Guatemala. Es correcto. Entonces ahora el señor Varela, bueno, que él ha echado para atrás como todo buen traidor todas sus palabras y ahora trata de vendernos o de venderle al país una historia que no es la que es. Es decir, lo dijo tanto que él no iba a juramentarse y ahora resulta que sí, que está tratando, su defensa se basó en que él es diputado del Parlacén y tienen que hacerle todo lo que trataron de hacerle en contra de Ricardo Martinelli cuando fue diputado. Así es. Mira, yo quería decir una cosa, mira. A Ricardo Martinelli básicamente se le formularon cargos por 2 donaciones políticas, una en el 2009 y la otra en el 2014. La del 2009 nunca debió abrirse esa investigación porque Ricardo hasta el 30 de junio del 2009 no era funcionario público y nunca lo había sido, nunca lo había sido. Él era un empresario siempre dedicado a sus actividades empresariales. Entonces, ese delito por el cual se le formularon cargos exige para el sujeto activo del delito una calidad que sea servidor público. Ricardo Martinelli no lo era. Y lo investigaron, ¿ok? Sin ser funcionario público. La otra investigación, que es del año 2014, se da cuando él ya era presidente de la República. Y a los presidentes de la República no lo investiga el Ministerio Público ni la fiscal anticorrupción Zuleika Muro. Lo investiga la Asamblea Nacional. Correcto. Es la Asamblea. Pero ellos los investigaron en el 2014 y abrieron un expediente contra él. Después de eso, Ricardo Martinelli, cuando deja de ser presidente de la República, Ricardo Martinelli adquiere por derecho propio la condición de diputado al Parlamento Centroamericano. Y la Corte Suprema de Justicia es la única competente para investigar y juzgar a los diputados. Y Ricardo Martinelli fue investigado, se le formularon cargos, se le impuso medidas cautelares y la fiscal anticorrupción, Zuleika Muro, no era la competente para hacer estas cosas. Y ahí se violó todo. Se violaron todas las prerrogativas que tiene Ricardo Martinelli como presidente, como diputado al Parlamento Centroamericano. Se le imputaron cargos por actos que solamente pueden causar servidores públicos, y él no era servidor público. Entonces, aquí traslució, y gracias a Dios nosotros estábamos de acuerdo con la transmisión en viva, directo de la audiencia, porque nosotros sabíamos que se iba a evidenciar la mano peluda de la persecución política en ese expediente de Odebrecht. Y quedó claro para mucha gente. Mira, ahí no hubo prueba de que el origen de los fondos eran ilícitos. Ahí no hubo prueba en modo alguno de que la conducta de Ricardo Martinelli y de mucha gente ahí se adecuaba al tipo penal legal. Ahí no hubo pruebas de muchas cosas.
Y sin embargo, ahí está Ricardo Martinelli. Hoy fue la conclusión de la audiencia preliminar. Ahora le toca a la jueza decidir a quién llama a juicio, a quién no llama a juicio. Tiene para eso, dice la ley, 30 días, pero lo más probable es que se tome más tiempo. Pero mi conclusión, después de haber leído la vista fiscal y oído a tantos abogados, todos con mucha experiencia, todos con mucho conocimiento, todos con mucho talento jurídico, es que esta vista fiscal definitivamente quedó en cenizas. La quemó todas las intervenciones del abogado que demostraron que esa vista fiscal y que la formulación de cargos que se hicieron no tiene ningún sustento, ningún sustento. Y yo te voy a decir, yo quedé bastante impresionado, porque en mis años de experiencia, y yo sé que Roniel igual, nosotros nunca habíamos visto cómo una vista fiscal había sido destruida totalmente desde todos los ángulos jurídicos. Y es que ahí había buenos abogados. Entonces, yo no sé cómo va a ser la jueza. Tiene un fardo pesado sobre su espalda, un fardo que tiene altas connotaciones políticas, pero ella es y va a seguir siendo abogada toda su vida. Entonces ella debe fallar en derecho. Si no hay pruebas, no puede llamar a juicio a nadie. Pero, pues, es que incluso la propia tipificación. Bueno, ayer quienes ven este canal y nos escuchan por KW Continente, pues vieron las ponencias de ambos, la tuya la semana pasada y la de Alejandro ayer. Y en medio también se vieron las diferentes ponencias de los diferentes defensores. Pues problemas como que ni siquiera ellos estaban jugando algo que ya está prescrito como Exacto. delito precedente. Y posteriormente, una mala tipificación del tema de blanqueo de capitales fue una de las ponencias que dio un abogado diciendo, si hubo blanqueo de capitales, ¿por qué aquí no hay abogados y banqueros presentes? Es correcto. Y porque no hay retorno. Cuando tú transformas y usas a alguien como testaferro, es para que esa plata retorne a ti en algún momento. A ti en algún momento. No, eso no existe. No hay indicio, trazo de que eso ocurrió. Mira, tú sabes que nosotros, y todos los abogados pudimos probar que no había delito precedente, ya había un menú de alrededor de 25 o 27 delitos que ellos debieron haber utilizado para poder sustentar el delito por el cual querían llevar esto. Lo que pasa es que no hay que olvidarse de que Tania Sterling, Zuleika Moore, Ruth Morcillo y Biel Cabrose con Aurelio Baje, ese grupo, fueron personas que se pusieron al servicio no de la justicia, se pusieron al servicio de una presidencia de la República. En el tema del Parlacén, como te manifesté, Ricardo y Varela están en las mismas condiciones. Hay una diferencia de que Ricardo tomó posesión y de pronto Varela no. Pero en el caso de Varela, el abogado sacó a relucir un fallo del diputado de León, Rubén de León, sí. Donde la Corte Suprema de Justicia, esta misma Corte Suprema de Justicia, determinó que no era necesario la juramentación para que los derechos como diputado se hiciesen. Pero es que hay una cosa muy distinta entre Rubén de León y Juan Carlos Varela. Rubén de León salió electo, Juan Carlos Varela no. Ah, sí, es una distinción. Sí. Y hay otra cosa que también hay que tomar en cuenta, porque todo esto fue lo que hizo que la Corte empezara a pelotear el caso Semis y Martín Torrijos saliera libre del caso Semis. Es correcto. Por estar, él sí fue a juramentarse a Guatemala. Mira, otro tema bien importante que se tocó en esa audiencia fue el hecho de que había una teoría por parte de la señora Valoisa, que ella tratando de cubrir o respaldar al Ministerio Público en este tema, ella quiso hacer ver de que estos casos prescribían a los 18 años. Resulta ser que el licenciado Carlos Eugenio Carrillo, compañero de nosotros, que lo felicito que ganó ayer en el Tribunal Electoral, que no votaran a los 15 diputados del Cambio Democrático, Carlos Carrillo trajo debajo de la manga un as y lo presenta en la audiencia un fallo de la misma magistrada, presidenta de la Corte, María Eugenia López, presidente de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, donde la misma magistrada establece que el plazo de prescripción era 12 años. O sea, estábamos en un acto jurídico, un juicio, como no es un juicio, una audiencia, donde el delito que le establecieron a todo el mundo ya está prescrito. Entonces, esta trató Valoisa y
la licenciada Ruth de desvirtuar que Ricardo no tenía especialidad porque ella dice, pues, y traigan alusión unos fallos de que ella misma, del Tribunal Superior y de la Corte, que ella tiene que ser sincera con la ciudadanía y decirles que ellas saben que nunca se pronunciaron diciendo que no tenía principio de especialidad. Por eso que la gente se pregunta, pero ¿por qué? Porque es que nunca se decidió ese tema. Ella nunca le ha comunicado a la Cancillería de la República de Panamá, el señor Martinelli no tiene principio de especialidad, porque tienen que comunicarle al juez, así como de otros países cursan notas a Panamá vía Cancillería para que se le quite el principio de especialidad a personas que han sido extraditadas de la República de Panamá. Así también Panamá tiene que cumplir con los tratados. Entonces, es vergonzoso que se haya violado la convencionalidad, que se haya violado el Tratado de Extradición de 1904, tratando de hacer ver que una carta del año 2020 o 21 estaba por encima de un trámite que se tenía que hacer, que se determinó en un fallo del primer Tribunal Superior de Amparo y Garantía de que ese señor no era la autoridad consular o diplomática para emitir ese tipo de conceptos. Y de igual forma, otro fallo que cacarea la señora juez es un fallo donde ella dice que la Corte dijo, bueno, lo que se decidió en uno era si se había aprobado o no la nulidad, y que si procedió o no la nulidad, y en el otro que se había rechazado de plano, y lo que se estaba discutiendo era si se tenía que rechazar de plano o decir si estaba o no aprobado. Zamorano no era quien, porque él tenía 3 procesos, y el primero que violó el principio de especialidad fue Abel Augusto Zamorano, no cerrando el caso de Bahía Honda, no cerrando el caso de Superintendencia de Mercado de Valores. Ningún caso cerraron. Todos esos casos hoy día se encuentran en el Ministerio Público. Son los casos que hace unos programas atrás yo les comenté que el fiscal que todavía nadie lo conocía, Daoud Mamad Hassan, me tuvo que certificar que él no era autoridad jurisdiccional porque él no es juez. Y solamente un juez lo puede hacer. Y también certificó de que él nunca había pedido una excepción en la especialidad. Y también mintió a la justicia la fiscal Azucena Ispurúa al decir que ella había investigado a Ricardo Martinelli para pedir una excepción. Le presenté a la jueza Valoriza 4 audiencias de control de garantía donde los jueces decían, si usted me pasa de esta raya, está violando el principio de especialidad. Usted tiene que pedir una excepción y nunca la pidieron. Yo estoy esperando una respuesta de Ruth Morcillo que me tiene que certificar si ella pidió o no la excepción. Y yo estoy seguro, y ella sabe que nunca la pidió. Igual Emeldo Márquez, igual, como dijo la Cancillería, la jueza Loíza tiene que responder. Mira, yo quería decir algo. Tú mencionaste el tema de la tipificación. El tipo legal penal es el 254 del Código Penal, que habla sobre blanqueo de capitales, que tiene algunos delitos precedentes. En la Convención Interamericana contra la Corrupción y en el artículo 330, en ambas normas, cuando hablan de soborno internacional se refiere a servidores públicos extranjeros. ¿Eso qué significa? Que la Fiscalía Anticorrupción se equivocó. Buscó ese delito precedente que no aplica para servidores públicos nacionales. Y nada más por eso se cayó el caso, porque pudieron haber utilizado peculado que requiere de tráfico de influencia. Requiere de un informe de la Contraloría. No, tráfico de influencia no es delito precedente. Pudieron haber usado corrupción, usaron corrupción, claro, pero prescribió corrupción. Y soborno internacional, mira, los 3 de estos artículos precedentes son los únicos que guardan relación con servidores públicos. ¿Me explico? Pero el de soborno internacional trata de servidores públicos extranjeros. Entonces se equivocaron y no son capaces de admitir que se equivocaron. Siguen empujando eso, porque ellos saben que ellos son instrumentos de la mano peluda de políticos ladrones de este gobierno que están detrás de Ricardo Martinelli, y lo único que quieren es que Ricardo Martinelli no corra, pero se van a fregar. Él va a correr. ¿Sabes, Alejandro, que yo considero que no se equivocaron? Todo esto se planificó de tal forma que tú no puedes olvidar de que Zuleika Moore fue propuesta para la Corte Suprema de Justicia, pero era que ella era la que iba a terminar de legalizar todas estas porquerías jurídicas. Claro. Entonces, gracias a los diputados que se hicieron valer, hicieron respetar la ley, y ella no pasó la comisión de credenciales,
Entonces, este es uno de los motivos. Todo estaba armado de tal forma de que ellos todos hicieron lo que les dio la gana, porque imagínate, este delito no lo podía investigar esa fea o las feas. ¿Por qué? Porque es un delito de crimen organizado. Ya existía una fiscalía de crimen organizado que es la dada a investigar este tipo de delitos, donde el delito de blanqueo de capitales no requiere un delito precedente porque viene de crimen organizado. Entonces, ¿dónde este conglomerado de personas estaban organizadas como una banda para poder ellos llevar a cabo una investigación? Pero eso fue lo que le propusieron a Varela en su momento. Varela se comió el cuento de Kenia Porcel, le dio todo lo que le pidieron, les dio de más. Y hoy día él también fue víctima de ellos, por el simple y sencilla razón de que los tiempos no le dieron. Ellos, si no nos damos cuenta, por los Varela League, no nos damos cuenta cómo nos jugaban sucios los abogados, como se lo decía yo a la jueza: señora juez, no hay ser humano que pueda pagar la cantidad de copias que había en este proceso. No hay ser humano que se pueda leer esto. Si yo me llevaba ese pendiente por mi oficina, tenía que botarlo a alguien de lo que trabaja ahí. Sí. Porque tenía que cerrar un cuarto para poder meter todo ese montón de cosas, ¿no? 2.755 tomos, 1.300.000 fojas. Y Carrillo dijo algo importante, mira, Fernando. Carrillo dijo que no hacía menos de una semana antes de la audiencia que le entregaron los últimos 500 tomos que había. La fiscal quiso meter un gol, porque usted le ve con la carita así, pero quiso meter un gol diciendo que los documentos que vienen, producto de asistencias judiciales y demás, ella los iba a meter en el proceso de pruebas extraordinarias. Eso es ilegal. Eso no lo puede hacer usted, señor fiscal, porque usted sabe que usted los pidió. Entonces, tal como vienen llegando, usted no lo tiene que ir dando en adición al tribunal para que los abogados de las personas, en igualdad de las partes, en el ejercicio del derecho a la defensa, del derecho del principio del contradictorio, podamos sopesar esto. No es que usted me va a acusar a mí con copia simple, como dijo Odebrecht. Mira, es tan absurdo de que la Fiscalía de Panamá, y oiga, presidente, y todos los que están atrás de estas señoras, como ellos, en vez de pedir por una asistencia judicial la información a las autoridades, que por la magnitud del caso tenían que tener cautelados todos los equipos y programas y que debían ser extraídos por diligencias especiales de peritos según los manuales de investigación, se lo pedían al mismo Odebrecht. Y mira la sorpresa que Odebrecht le contesta en 2 notas, uno que no les constaba ningún apodo, y lo otro que lo único que ellos podían darle una copia simple. Y con copias simples han pretendido llevar a cabo este juicio. Entonces, ¿hasta dónde llegaron? Documentos, imagínate, ahí estuvo el fiscal Daoud leyendo en portugués. Hala. Y de los 45... Catalán. Estuvo hablando chino. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Por qué los documentos no tienen la apostilla? Espérate, Ronnie. El idioma español oficial de Panamá es la lengua española. Una lengua jurídica, ¿no? No, es para todo. Para todo. Y los documentos que vienen del extranjero en otras lenguas tienen que ser traducidos por un traductor público oficial y apostillado. Y entonces, aquí nos trajeron, mira, ahí aprendimos catalán, chino, francés, inglés, portugués. Y eso, mira, esto es un desastre. Este es un desastre y lo peor no es eso. ¿Tú sabes qué es lo peor? Que todos los que están investigados y que fueron investigados y que se les formuló a cargo han sufrido el escarnio público más grande. Sus cuentas bancarias han sido cerradas. Van a la calle y dicen, ahí va el ladrón que robó con Odebrecht. Y eso no es así, eso no es así, porque tú pagas tu culpa si tú la haces. Por ejemplo, a Ricardo Martinelli se le menciona con muchas personas y dice, estos son amigos de Martinelli. De eso no se trata, de los amigos de Martinelli. Martinelli debe responder por sus actos propios, no por lo de los amigos. Y él decía, no, este es amigo de Martinelli, este es socio de Martinelli, este trabajó en el gobierno de Martinelli. Y por eso Martinelli tiene que quedar en el mismo churuco por asociación, por relación de amistad, empresarial, societaria, o porque fueron compañeros de trabajo en el periodo 2009-2014. Esto es una basura jurídica
que Zuleika Moore y Tania Sterling principalmente la armaron con el asesoramiento de Kenia Porcel, que yo pensé que el 30 de junio del 2000, cuando salió Varela, 19, iba a parar. Pero resulta ser que estos tipos que están en la presidencia, que no resuelven ni un problema, los problemas económicos ni del país, ni físicos, ni nada, que no le han dado calidad de vida a los panameños, que sí se la dio Ricardo Martinelli, y estos han seguido con la misma basura jurídica. Y ahí pagan, pasé de todo en contra de Ricardo Martinelli. ¿Cuánto le pagaron al querellante? Bastante plata. Bastante dinero a un Por hacer querellante. absolutamente nada. Alejandro, productor, tenemos una vista fotográfica que la quiero compartir porque realmente este grupo de abogados penalistas de Panamá que participaron en la audiencia, los felicito a todos, se pudieron dar cuenta que nadie acusó a Ricardo Martinelli. Lo que ellos estaban tratando de que se diera eso nunca sucedió, porque era que nadie tenía nada que ver nadie con nadie. Aquí han metido un pocotón de gente en una churuca y han tratado de sustentar un caso que realmente estaba fuera de lugar la actuación de esta fiscalía. Y la otra foto, señor productor, que es la de nuestro equipo de defensa, falta el licenciado Camachín, falta el licenciado Citón y el resto de los abogados, Jamis Acosta, Niurka Palacios, Rodrigo Mejía Gantes. y Iván Gantes, que son las personas que nos apoyan tras bastidores. Todos gracias y los felicito porque el trabajo lo hicimos. Seguimos adelante y vamos para las que sean porque realmente estamos preparados. Oye, Ronnie, ahí salió en la audiencia que se le pagó $2 millones a una compañía de lobby y adivina cuál es uno de los cargos que ellos metieron como parte de su esfuerzo lobista, masajes. Exactamente. ¿Y eso quién lo pagó? Panamá. Panamá. Pagó el gobierno panameño, pagó. Y en ese trabajo, en ese lobismo, estaba trabajando Tania Sterling, y usted lo sabe, licenciada Tania, y licenciada Kenia Porcel, que no tenía absolutamente nada que ver con esa extradición. Es el caso del Tenían pinchazo. la cuchara metida en esos temas donde ellas estaban impedidas. Pero eso no es eran especulado. incompetentes. Claro que ¿Por qué no se le ha especulado. demandado por peculado? Eso viene. Pero es Porque que todo viene y no puedo que venga acuérdate nada. que peculado prescribe en 10 años. No hay que ver dónde fueron los masajes. Ese es el otro detalle que hace falta, ¿no? Sí. Pero bueno, esa fue una investigación ¿En que hizo dónde? Luis ¿Del Eduardo sitio Camacho. Dijo. físicamente o en qué lugar del cuerpo? se Vamos a ir pusieron? físicamente a hacer una inspección oculta. Exactamente. Lo que paga Panamá, gracias a nuestros excelentes fiscales que se prestaron para la corrupción, se vendieron a la política a cambio de fotografías con el expresidente Varela, diciéndole, jefe, aquí estamos, ¿qué quiere que hagamos? Esas son las fiscales que estaban en este caso. No estaban en vida ahí, pero su ánima, su maldad estaba presente en ese montón de expedientes. Mira, yo nada más quería terminar con algo que me dijo un señor esta mañana en migración, que fui temprano, había un trámite, me dice, licenciado Pérez, yo le quiero decir algo. Fíjese, yo he escuchado todo el juicio y la verdad, que los que parecen delincuentes son los fiscales. Sí. Después todo, entonces dice el señor, esa es la justicia en Panamá. Pero eso se va a acabar, eso se va a acabar. Esperemos que pronto. Saludos, Ronnie. Bueno, un saludo a Jessica Canto, a Chirly, a Kimi, a JJ, a José Manuel, a Juan Castañeda, a la esposa de Juan Castañeda, que siempre se me pasa, Ruth Alvarado y Juan David, a Lulu Martinelli hasta Miami, al licenciado Eric Ciel, a todos los compañeros de la oficina, la seguridad, todos los que siempre nos han acompañado en todo este peregrinar de estos casos, y a mi familia, a mi madre, la señora Ana Talosande, profesora Walquiria, bueno, y todas aquellas otras personas, a Chiqui y a su esposa Ruth, a Oliver Gómez, a Gilberto Mendoza y Alfredo Mendoza, y a todo el resto de personas que de corazón nos ven todos los miércoles, escuchan nuestras opiniones que siempre están cerca de la verdad, porque solamente hablamos con la verdad y las pruebas de cosas. Analida de Brin, mi Eric Ciel y todos ustedes, como siempre, gracias por esa sintonía de este programa de New Business Report. Mañana, 6 en punto de la mañana, les espero en la edición matutina de Next Noticias.